hoy vamos a hablar sobre la respuesta, pero no quiero empezar sin antes mencionar que todo el trabajo que estamos haciendo desde la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres se enfoca en no ir solamente hacia la respuesta. Y de eso se trata también este paquete de capacitación y todos los módulos de los que estamos trabajando, en los que estamos trabajando. Y es que cuando hablamos de reducción de riesgo de desastres, hablamos de fortalecimiento de gobernanza, hablamos de conocimiento del riesgo y hablamos, por supuesto, de la preparación a la respuesta, que es una parte importante. Entonces, la preparación tiene que ver con las medidas que se adaptan a corto plazo para responder a una situación inesperada, para responder a un desastre. Y tiene que ver con cómo también esos gobiernos, los gobiernos locales se han informado sobre el riesgo y han pensado y han planeado con anticipación cómo actuar en esta situación. Entonces, en una situación de respuesta, los programas de comunicación, la sensibilización ciudadana, la información a las comunidades es clave para que todos los actores involucrados sepan qué hacer, cómo actuar y cómo responder en un tiempo rápido, ¿no? Porque en estas situaciones las respuestas son rápidas. Entonces, es necesario plantear y planear las rutas de evacuación, es necesario identificar refugios, es necesario pensar en cómo se cubren las necesidades básicas para continuar con el funcionamiento de la ciudad en la medida de lo posible y garantizar que las comunidades afectadas puedan estar de una manera adecuada en un territorio que ha sido afectado. Entonces, algunas de las funciones de emergencia que se incorporan en este proceso de planeación tienen que ver con los espacios, con cómo se piensan los espacios que se mantienen, cómo el uso múltiple puede permitir que esos espacios sean refugios, cómo se incorporan áreas de reurbanización en los planes de recuperación y cómo las políticas que ya deben estar en marcha permiten y guían esos procesos de recuperación y de reconstrucción. Vamos a la siguiente. Entonces hay varios ejemplos a lo largo de la guía que han sido muy interesantes para mí también de revisitar. Si alguien está al tanto de la situación actual en España, tenemos un volcán que está activo desde hace creo que más de 2 meses el plan de emergencias de Santa Cruz de Tenerife nos pone también en este escenario. Un plan de emergencias y un plan de respuestas necesita un análisis multisectorial porque necesitamos entender ese contexto del que han estado ustedes hablando. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la condición topográfica, geológica y morfológica? Pero también cuáles son las capacidades del contexto local, cuál es la población que será afectada. Responder básicamente a las necesidades específicas. Se necesita tener una evaluación del riesgo porque con el conocimiento del riesgo podemos planear mejor la respuesta y la reconstrucción. Necesitan establecer estructuras físicas desde las que se permita coordinar y poner en marcha todas las operaciones de respuesta. Entonces, ese plan de emergencia municipal tiene que identificar un centro de mando, quién es el comité asesor, cuáles son las responsabilidades y quiénes son las personas y las entidades que encabezan la necesidad de esa coordinación entre las diferentes entidades del gobierno para garantizar la adecuada operatividad. Hay por lo general protocolos que deben ser activados, protocolos para cada uno de los riesgos que han sido identificados y estos planes de emergencia también van directamente a cómo se implementa y cómo se mantienen las acciones para responder a un evento. Y también estos documentos, esto es la estructura del plan de emergencias con el ejemplo específico de Santa Cruz en Tenerife. Y por supuesto estos planes también tienen información adicional que permiten tener más información sobre el contexto y sobre las capacidades de los gobiernos locales, en este caso en Tenerife. Vamos a la siguiente. Entonces, la respuesta, imagino que ya hablaron sobre el ciclo del desastre, el ciclo de la gestión del riesgo. La respuesta guarda relación directa con las medidas adoptadas por los gobiernos locales para responder de una manera inmediata y real a un desastre cuando esto se produce. Y es imprescindible mantenerlo actualizado de acuerdo con los riesgos que han sido identificados, pero también para tener claras cuáles son las operaciones de rescate necesarias, cómo se gestionan eventos como las evacuaciones masivas o cómo se acogen las víctimas, en dónde se van a localizar, cómo se garantiza
la continuidad en los servicios básicos. Entonces es necesaria también esa coordinación sólida entre los actores locales y externos, porque en el evento de un desastre muy seguramente vamos a tener ayuda externa una vez se declare la emergencia nacional para poder sobrepasar esta fase de respuesta. Vamos a la siguiente. Hay algunos ejemplos de estrategias comunitarias de alerta temprana y de respuesta. Sin duda, el rol de la comunidad es clave cuando hablamos de la respuesta. Como les mencionaba antes, mantener a las comunidades informadas, pero también hay que tener en cuenta que las comunidades no solamente son actores receptores de información, sino que en caso de respuesta son actores activos que permiten o han permitido a lo largo de la historia también disminuir el impacto de los eventos o de los desastres y eso se traduce en un menor número de víctimas, por ejemplo. Entonces, hay algunos ejemplos que están compartidos en la guía también, como este en Nueva Zelanda, en donde un marco de gestión de reducción de riesgos de desastres que se denomina los líderes comunitarios permitió ampliar esa comprensión de los desafíos, de las preocupaciones y facilitó también el desarrollo de planes de resiliencia comunitaria. Entonces estamos hablando desde la comunidad, desde la base. Cuando los planes de respuesta se desarrollan desde las comunidades, tienen mayor apropiación y las comunidades y los actores saben mejor cómo responder en una situación de desastre. En el caso de Filipinas, la estrategia de cero casualties, se dice en inglés, pero creo que en español es como cero víctimas, afronta los desafíos que se han generado por la exposición a erupciones volcánicas y tifones, y se creó una oficina permanente de gestión de riesgo de desastres que permitió la institucionalización de la reducción de riesgo de desastres a través de decretos legales. La formulación de políticas también nos permite pensar en la continuidad y el mantenimiento de esos planes de respuesta a nivel local. Como resultado no se han registrado víctimas en 20 años y creo que ese es un valor muy importante si tenemos en cuenta el alto riesgo en el que están ubicadas, o sea, la zona de alto riesgo en la que está ubicada Filipinas. Y en el caso de Alemania, el refuerzo de la administración y la gestión municipal permitió generó también una mayor sensibilización hacia las comunidades, identificando las necesidades a partir de la información recogida desde la población, y esto generó que se desarrollaran estructuras específicas que hacen la respuesta en el municipio más